Shalom, queridos amigos y hermanos, bienvenidos todos a esta sesión de estudio de la carta de Shaul Pablo a los romanos. Vamos a hacer hoy el comentario de capítulo 3, así que enseguida vamos a mostrar el documento. Ok, ahí tenemos el capítulo 3 y espero que todos lo estén viendo bien. Ok, empezamos. Capítulo 3, Perek Gimel. Ese es el título, ¿verdad? El capítulo en hebreo, Perek, quiere decir capítulo. Gimel es el número 3. Y empieza el verso 1 diciendo en hebreo, Ma efoi tron ha-yehudi, o ma to'elet ha-milá. ¿Qué pues tiene de más el Yahudí? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ya se había mencionado en el capítulo anterior, el asunto de la circuncisión, ¿verdad? Entonces aquí Shaul pregunta, ¿de qué aprovecha la circuncisión? ¿Tendrá algún provecho? Sí. Y él lo dice en el verso 2. Rav bechodarech barishona amenam ya anki itam haf kedu imrot ha Elohim. Mucho de todas maneras. Él contesta la pregunta, ¿sirve de algo la circuncisión? ¿Aprovecha de algo? Sí, dice de todas maneras. Entonces especifica a qué se refiere. Lo primero, ciertamente, por causa de que a ellos, a los Yehudim, se les ha confiado las palabras de Todopoderoso. Ahí está. Ahí está explícitamente indicando que la circuncisión es para los Yehudim, para los judíos. Porque ese es el pueblo escogido de Todopoderoso Yahweh para traer su mensaje al mundo, para implantar algún día su reino en este mundo a través de ese pueblo. Y por eso a ese pueblo le dio el mandamiento de la circuncisión, no a los gentiles, solamente a ese pueblo. Ese es el tema aquí, básicamente. ¿De qué aprovecha la circuncisión? Él mismo dice, mucho, de todas maneras. ¿Y por qué dijo eso? Porque ciertamente a causa de ellos, de los Yahudim, que es como llama todo el mundo a ellos, los judíos, se le ha confiado las palabras del Todopoderoso, Elohim. ¿Quién escribió la Biblia? Lo que llaman la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Yehudim, israelitas, básicamente, porque hay de Yahudá y de Israel, pero básicamente es el mismo pueblo. ¿Quién escribió los libros de lo que llamamos el nuevo pacto, la nueva alianza? Judíos también, Yahudim. Todos los escritores de las nuevas escrituras o de la nueva alianza también eran Yahudim, yahuditas. Algunos dicen que Marcos era gentil porque tiene un nombre griego. Nada que ver. Marcos era yahudita también. ¿Ok? Muchos judíos en todas las épocas, hasta el día de hoy, tienen nombres griegos y nombres españoles y nombres en árabe, y etcétera. Eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Y a ese pueblo se le confió las palabras del Todopoderoso. Eso es lo importante. Ese pueblo tiene que mantener esa señal de la circuncisión. Eso no quiere decir que aplica lo mismo a todos los gentiles. No. Pero a ellos sí. Y no vamos a entrar en debate, porque hay quien no está de acuerdo con lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero el debate no es tema para hoy. Entonces, vamos al verso 3, que dice, otra pregunta. ¿Por qué si algunos no han creído? ¿Acaso anulará la incredulidad de ellos la fidelidad del Todopoderoso? ¿Ve? Es un diálogo interno que tiene Shaul o con sus lectores, ¿verdad? ¿Por qué les encarga las palabras del Todopoderoso a ese pueblo si muchos de ellos no han creído? Entonces él mismo pregunta, ¿acaso anulará la incredulidad de ellos la fidelidad del Todopoderoso? Esa es una pregunta que espera la respuesta negativa. No. ¿Acaso anulará la incredulidad de los Yahudim, de los judíos, la fidelidad del Todopoderoso? La respuesta es no. Obvio, ahí no lo dice, pero es un estilo literario que espera una respuesta no. ¿Ok?
verso 4. Entonces el mismo contesta, ahí está. ¿Acaso anulará la incredulidad de ellos? ¿Anulará la fidelidad del Todopoderoso? Y él dice, de ninguna manera. Él no dijo no. Él pudo haber dicho en hebreo, lo. ¿Verdad? Que, mire, él pudo haber dicho lo. Eso quiere decir no. Pero no dijo no. Él dijo algo más enfático todavía. En hebreo se dice, jalila. Después que él hace la pregunta, él la contesta porque estamos hablando de un texto hebreo. Con la palabra jalila. Eso quiere decir de ninguna manera. Eso es un no enfático. El decir lo en hebreo, pues lo es no, pero eso no es enfático. Pero decir jalila, eso es de ningún modo, no, de ninguna manera. Antes, sea el Todopoderoso veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y triunfes cuando seas juzgado. Hermanos, aquí está diciendo que todo hombre es mentiroso. Entonces, yo soy mentiroso, usted es mentiroso. Sí, en comparación con Yahweh, en comparación con el Todopoderoso, todos somos mentirosos. O sea, en el sentido de que no tenemos la verdad pura, total y absoluta. No, tenemos errores también. Si alguien aquí no tiene errores, pues yo quisiera conocerlo y felicitarlo. Porque yo tengo errores. Y cosas falsas también. A veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Equivocaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere decir. Sea el Todopoderoso veraz, o sea, sea reconocido como veraz. El único veraz absolutamente es el Todopoderoso. Y luego dice, y todo hombre mentiroso. Quiere decir, y que se reconozca que todo hombre tiene algo de mentira o de error, ¿verdad? No necesariamente de mentira, pero bueno, también la hay mentira en la mayoría de los seres humanos. Ese es that's a fact, como dice en inglés. That's a fact. Ese es un hecho, ese es un dato, un hecho. Que no somos perfectos y por lo tanto tenemos, sea en parte o no, pues algo de error. Y luego dice, vamos al verso 5, pero si nuestra injusticia, mire qué concepto este, hermanos. Si nuestra injusticia resalta la justicia del Todopoderoso, entonces, ¿qué diremos? ¿Será injusto el Todopoderoso que descarga su ira? Como humano yo hablo, dice Pablo, ¿verdad? Saúl. Como humano yo hablo. Cuando él pregunta, fíjense que esa frase, hermanos, de decir como humano yo hablo, es una frase como de excusa, como de disculpa. Porque para un yahudí, para un judío, ni siquiera, tan siquiera mencionar la palabra que es de pensar que, aunque sea en forma de pregunta, que si el Todopoderoso es injusto, eso es como una blasfemia. Por eso que dice, como humano yo hablo, está disculpándose. Estoy hablando como humano, o sea, no tomen en serio esa pregunta. ¿Será injusto el Todopoderoso que descarga su ira contra los pecadores? All right, vamos a ver el verso 6. Otra vez dice, Jalila, de ninguna manera. Si no, ¿cómo juzgará el Todopoderoso al mundo? Está diciendo, es imposible que el Todopoderoso sea injusto porque Él va a juzgar al mundo. Y si Él va a juzgar al mundo, es imposible que sea injusto. Él tiene que ser justo, pero en toda la perfección del concepto de justicia, ¿verdad? Y lo lindo es que Él va a juzgar al mundo a través de un hombre. Eso está en el futuro todavía, ¿verdad? Cuando venga el Mashiach, el Mesías, el ungido, el rey de Israel ungido con espíritu de santidad, cuando hizo su inmersión en el río Jardín, pues a través de ese hombre es que Él va a juzgar el mundo completo, todas las naciones van a pasar juicio ante Yahweh, pero no Yahweh en persona, porque siempre está en el cielo, siempre estará en el cielo, lo ha estado, está y siempre estará en el trono del universo. Él nombró a su hijo, el Mesías Yahushua, para ser rey aquí, en este planeta. Y a través de ese hombre, de ese hijo suyo,
es que Él va a juzgar al mundo. Por lo tanto, ese hijo también tiene que ser justo. ¿Mm? Un ejemplo de justicia que me viene a la mente así ahora de momento fue cuando el Mesías, Yahushua, quiero aclarar, ¿verdad? Para los hermanos que quizás me escuchen por primera vez, cuando decimos Yahushua nos referimos al que el cristianismo llama Jesús, la misma persona. Una vez los fariseos trajeron una mujer que sorprendida en adulterio, pero no trajeron al hombre. En eso faltaron a la Torá. Mira, ahí está esa mujer, la sorprendimos en adulterio. ¿Qué tú dices? Moisés mandó que la apedreemos. ¿Y tú qué dices? Entonces, Yahushua, en su gran sabiduría y justicia, viendo que no habían traído al hombre, porque según la Torá, si agarraron a esa pareja en adulterio, tenían que traerlos a los dos para justiciarlos. Y eso se condenaba por la Torá con la muerte. Entonces él dijo, bueno, aquel de ustedes que esté sin pecado, tiren la primera piedra. Y empezaron a irse uno por uno. Ustedes saben la historia, eso está ahí en el Evangelio, ¿verdad? Eso quiere decir que no hay nadie. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí, que trajeron a esa mujer cogida en adulterio? Los fariseos, los saduceos, los grandes líderes de Israel en aquel tiempo, los grandes religiosos, los líderes espirituales, estaban allí. Y todos eran pecadores, porque él lo dijo. Él dijo, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Y ninguno tiró la primera piedra. Hermano, eso es precioso. Eso es justicia. ¿Por qué justicia? Porque ellos tenían que traer a los dos para el juicio. Y fallaron, lo hicieron mal. Y eso nos pasa a nosotros los seres humanos también. Queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Tratamos de hacer lo bueno, pero hacemos mal. ¿Sí o no? Bueno, ahí está hablando de la justicia. De ninguna manera es el Todopoderoso injusto. Si no, ¿cómo juzgará al mundo? No hay manera. Bueno, verso 7. Pues si la verdad del Todopoderoso por mi mentira, ¿quién está hablando aquí? Saúl, Pablo, el apóstol a los gentiles, el escogido por el Mesías para llevar el evangelio al mundo. Un hombre consagrado 100% hasta la muerte a la misión que se le encomendó. Y mira lo que dice: si la verdad del Todopoderoso por mi mentira, lo que pasa es que se está poniendo en lugar de la humanidad. En la humanidad hay mentira, ¿verdad? En Pablo en realidad no había mentira, pero bueno, él se pone en lugar de la humanidad y dice, si la verdad del Todopoderoso por mi mentira como ser humano creció para honra suya, o sea, ¿qué es lo que creció? La verdad del Todopoderoso se aumenta, se crece comparada con la mentira de los seres humanos. Entonces pregunta, ¿por qué aún así yo soy juzgado ser pecador? O sea, si el hecho de mis errores, si el hecho de que soy imperfecto, que cometo errores como ser humano, estoy hablando ahora en general como ser humano, engrandece la verdad del Todopoderoso, hace más patente la verdad del Todopoderoso. Nuestra mentira, nuestros errores, hace más patente la verdad del Todopoderoso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces voy a ser juzgado yo como pecador? Es un análisis filosófico profundo, hermanos. Por eso yo digo que la carta, la llamada carta a los romanos no es una carta, en realidad es un tratado teológico de alto calibre, de gran profundidad. Ahí está una cuestión. Vamos a ver qué sigue diciendo, verso 8. Y no como somos blasfemados, como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno, cuya condenación es justa. O sea, él está diciendo que a pesar de eso que él acaba de decir,
No es verdad lo que se decía de ellos, de los apóstoles, que la gente blasfemaba, o sea, decía mentiras contra ellos, ¿verdad? Y decían que los apóstoles estaban enseñando que podemos hacer lo malo para que venga lo bueno. Mira, no me digas. Ella dice que la condenación de los que, dice aquí, perdón, que la condenación de los que así dicen es justa. ¿Ok? Vamos a hacer lo malo porque si haciendo lo malo exaltamos la verdad del Todopoderoso, entonces vamos a hacer lo malo. Eso es un razonamiento necio. Eso es un razonamiento falso. Eso es un razonamiento injusto. Y ese es el tema aquí. De eso es que se trata. Vamos a ver qué más nos dice. Verso 9. ¿Qué pues? Ma'efo. En hebreo dice ma'efo. Por eso siempre exhorto a los hermanos que lean este librito en hebreo. Y acá está la transliteración. Mira, ma'efo. Mira que en hebreo. Ma'efo. Efo es pues. Ma es qué. Pues, ¿qué pues? O sea, ¿cuál es la conclusión? ¿En qué quedamos? Entonces dice, ¿somos nosotros mejores? Hablando ahora de los creyentes. ¿Somos nosotros los creyentes mejores que los demás? Y él mismo contesta, no, no, aquí se usa la palabra lo. Verlo acá en hebreo, lo, lo. Y en la transliteración, pues está por aquí, mira, lo. Entonces, ya esto es un no, pero no tan enfático como Jalila. No, de todas maneras. Se puede traducir también, no, de ningún modo. Porque previamente hemos acusado también a Yahudim y también a griegos que están todos bajo pecado. Aguántese. ¿Estamos entonces todos bajo pecado? Sí. Quiere decir, estamos todos los seres humanos, porque aquí él está hablando de la humanidad, buenos y malos. Todos estamos bajo pecado. Todos estamos en sujeción al pecado. Quiere decir que todos estamos sujetos a pecar. O si hay alguien aquí en la congregación que nunca peca, entonces por favor, preséntese, me venga, yo quiero conocerlo. Y quiero aprender de él o ella, ¿verdad? Pero parece que no es así. Dice, ¿somos mejores? Bueno, la respuesta es no. No somos mejores que los demás. Porque previamente hemos acusado también a Yahudim, o sea, judíos, y también a griegos. En hebreo dice Yahuanim, pero ponemos griegos para que se entienda mejor, que están todos bajo pecado. ¿Okay? Eso es sencillo, no hay nada profundo en eso. Todos estamos condenados a muerte, como seres humanos, como raza humana. Todos estamos condenados a muerte por el pecado, porque nadie está sin pecado. Lo dice en otro pasaje, todos han pecado, por lo tanto todos están condenados a muerte. Hay algo que nos va a librar de eso, pero hasta ahí llegamos en este verso, ¿verdad? Como está escrito que no hay justo, ni siquiera uno. ¡Wow! Hermanos. Kakatufki, et tzadik, en gamejat. Dice Shaul en hebreo. Como está escrito, no hay justo ni uno. Ni uno. Así que si alguno aquí en la concurrencia está diciendo, bueno, por lo menos yo soy justo. Bendito, hermano, está equivocado. No hay ni uno justo. ¿Y acaso yo también que estoy acá enseñando, caigo ahí en eso de que no soy justo? Pues claro que sí. No soy justo. Soy pecador igual que todos los demás. Y solamente hay una esperanza para mí y para todos los pecadores. Pero eso viene después. Vamos a seguir el hilo, ¿verdad? Poco a poco de lo que él está diciendo. No es justo ni siquiera uno. Y sigue, no hay un entendido. No hay quien busque al poderoso. ¿Pero acaso no estamos buscando nosotros al poderoso, al todopoderoso, a Yahweh, Padre? Sí estamos buscándolo. Pero esa búsqueda es imperfecta. Por eso es que él dice eso. No hay entendido.
no hay quien busque al poderoso o al todopoderoso. ¿Ok? Quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué a veces yo traduzco poderoso y a veces traduzco todopoderoso? Hay una diferencia en hebreo, que las versiones tradicionales no hacen esa diferencia. Pero mire la diferencia aquí. Aquí dice et Elohim. Elohim sin artículo definido significa poderoso o el poderoso. Pero Elohim con artículo definido, como estuvo por aquí antes en uno de sus versos anteriores, no quiero volver atrás, pero cuando dice Ha Elohim, esa partícula Ha es el artículo definido, que en español sería él. Mientras que si no tiene artículo significa poderoso. Si tiene artículo Ha Elohim, entonces es el poderoso, pero es más que eso. La diferencia es para que tenga en español el mismo sentido del hebreo, la diferencia tiene que ser esta. Elohim, solo esa palabra sola, Elohim significa el poderoso, pero Ha Elohim significa el todopoderoso. Quiero que eso quede claro, ¿verdad? Para los hermanos que están estudiando esto en base al hebreo, es importante. No hay quien busque al poderoso. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que lo buscamos, sí, pero de manera imperfecta. No sabemos cómo hacerlo. Ese es el problema humano, hermanos. Queremos el bien, pero no sabemos cómo hacerlo. Queremos hacer lo bueno, pero no sabemos cómo hacerlo. Es una situación triste y por eso es que la humanidad entera está condenada a muerte por la Torá. Pero hay remedio, ¿verdad? Eso viene después, pero hay un remedio para eso. Que seguro que ustedes lo saben, pero vamos a ver poco a poco en el análisis. Dice, todos se apartaron, la raza humana otra vez, todos se apartaron. Juntos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Wow. Claro que alguien dirá, bueno, Pablo está exagerando, porque sí hay gente buena. ¿Así? Estoy de acuerdo, hay gente buena. Pero el punto es que aún los buenos no son 100% buenos. No somos. Vamos a poner que yo me incluyo entre los buenos, pero no soy 100% bueno. Siempre hay algo malo en nosotros, ¿sí o no? Siempre. Algo malo hay en nosotros. En nuestro carácter, en nuestro genio, en nuestras acciones, en nuestro juzgar a los demás. Siempre hay algo malo. Eso es lo que está diciendo ahí. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Hermano, suena mal, suena como que ofensivo incluso, ¿verdad? Alguien dirá, ah, no, pero a mí no me hable así, porque yo soy bueno. Así, no me diga. Sepulcro abierto es su garganta. Claro que está mayormente enfatizando el escritor en los que no conocen al Todopoderoso, ¿verdad? En los paganos. Pero sí también estamos todos incluidos hasta cierto punto. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas urden engaño. ¿Hay creyentes que hacen eso? Sí lo hay. Veneno de víbora hay bajo sus labios. Wow. ¿Hay creyentes que son así? Yo no puedo juzgar de quién sí y quién no. Ese es el juicio, es decir, quién, este sí, este no. Ese es juzgar. Pero decir que sí hay gente que son así, creyentes, eso no es juzgar. Eso es declarar un hecho, que lo dice ahí. Veneno de víbora hay bajo sus labios. Uy, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Hay los impíos, es fácil ver esas cualidades de los impíos, de los perversos, ¿verdad? Es fácil. Pero la pregunta es, entre los creyentes, hay quienes tienen su boca llena de maldición, hay creyentes que maldicen. Yo dejo eso a juicio de ustedes, de los oyentes, porque ustedes saben, sí o no. Mi opinión es que sí, que algunos, no dice que tampoco todos, ¿verdad? Pero hay creyentes que maldicen. Wow. ¿Hay raíces de amargura en los creyentes? No en todos los creyentes, pero siempre hay algunos que sí. Eso es lo que está diciendo ahí, de todos los seres humanos.
Y nosotros no somos marcianos, ni somos venecianos, ni de allá de otros planetas. Somos de aquí, de la Tierra. Por lo tanto, todos somos humanos y todos tenemos los mismos defectos. Los mismos. Por eso fue que el gran maestro dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y nadie la tiró. ¿Cuántos tiraron una piedra allí? En aquella escena. Nadie. Se huyeron. Poco a poco se huyeron, como dicen los campesinos. Se huyeron. Bueno, hermano, ese mensaje de Shaul es fuerte. A mí me está fuerte, yo no sé ustedes, pero es que estamos confrontando la realidad de la raza humana, de los terrícolas, de los habitantes del planeta Tierra. Todos somos así hasta cierto punto, ¿verdad? Uno en distintos grados. ¿Hay personas buenas? Sí. Pero perfectamente bueno, nadie. Eso es lo que está diciendo ahí la palabra, ¿verdad? Y dice, sus pies son veloces para derramar sangre. Bueno, fíjense que eso también no podemos tomarlo literalmente, ¿verdad? Yo no he matado a nadie, usted no ha matado a nadie, literalmente. Pero hay veces que se mata de otra manera, ¿sí o no? ¿Ah? A veces matamos caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Cuando humillamos a una persona, a un ser humano, quien quiera que sea, lo maldecimos sea, acuérdense que la palabra maldecir quiere decir mal. Hablar mal de otra persona, eso también es maldecir. Y hablando mal de otra persona, a veces derramamos sangre. No literal, no la sangre que corre por las venas, pero ¿cómo se llama esto? La fama, o no sé, la fama de la persona. La dañamos cuando hablamos contra esa persona. Iba a decir el prestigio también, que cabe ahí. Dice, aplastamiento y miseria hay en sus senderos. Wow. Y camino de paz no conocieron. Si no conocieron camino de paz, ¿cuál camino conocieron? De guerra. ¿Qué es lo opuesto de la paz? La guerra, la batalla. ¿Qué es lo opuesto del bien? El mal. ¿Qué es lo opuesto de la santidad? La perversión. ¿Qué es lo opuesto de la paz? La guerra. Entonces dice ahí que no conocieron camino de paz. Y quizás algunos de mis oyentes están diciendo, bueno, yo tengo paz con todo el mundo. ¿Ah? Pregúntele a su esposa a ver si es verdad eso. Pregúntele a su esposo, ¿verdad? Si usted es mujer la que me está escuchando. Pregúntele a sus hijos. ¿Hay paz en su casa? ¿Tiene paz usted con su cónyuge? ¿Mm? ¿Tiene paz usted con todo el mundo? ¿No tiene diferencias ni problemas con nadie en este mundo? Entonces usted tiene paz. Pero parece que ese no es el caso de la mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ahí. No hay temor del poderoso ante sus ojos. Hermano, yo me río, pero no es, pues, ¿sabes? No sé por qué me río, pero no debería llorar más bien. Porque ahí está diciendo que en nosotros, los seres humanos, los habitantes de este planeta, no hay temor del poderoso, del creador, de Yahweh. Si tuviéramos temor verdaderamente, nunca haríamos nada malo. Nunca pecaríamos, nunca ofenderíamos a nadie, nunca hablaríamos mal de nadie, nunca le quedáramos en deuda a alguien, etcétera, etcétera. Nunca maltrataríamos a nadie. Si maltratamos a alguien, se cumple eso. No hay temor del poderoso ante sus ojos. Y acuérdense que la palabra temor significa en el contexto de las escrituras sagradas, respeto. ¿Okay? Respeto. Pajat. Temor, pero significa respeto. No temor así de tenerle miedo a alguien, sino respeto. Eso es lo que significa esa palabra. Y si le faltamos respeto a alguien, entonces no hay temor del poderoso en esa persona. Con eso, estas personas que le faltan el respeto a otros,
Yo sí, conozco. Y a lo mejor yo mismo le he faltado el respeto a otras personas, ¿verdad? Es que a uno a veces lo hace y no se da cuenta. Eso no es. A veces uno le falta el respeto a otro y como que uno no se da cuenta, no está consciente que le está faltando el respeto a esa persona. Entonces, ahí lo dice. No hay temor del poderoso ante sus ojos. Cuando aprendamos a temer a Yahweh, a respetar a Yahweh, vamos a respetar al prójimo. Y eso es lindo, hermanos. Es una meta preciosa. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la Torah dice, a los que están en la Torah lo dice, para que se tape toda boca y que esté todo el mundo sujeto al Todopoderoso. Wow. Todo lo que la Torah dice, hermano, qué lindo está eso. Todo lo que la Torah dice, ¿a quién lo dice? No a los incrédulos, los perversos, los bandidos. No, eso no está hablándole está hablándole a los que creen en la Torah. Todo lo que la Torah dice, a los que están en la Torah lo dice. O sea, a los que respetan la Torah, a los que quieren obedecer la Torah, a esos es que está hablando. Para que se tape toda boca, porque nadie puede observar la Torah perfectamente. Nadie, pero ni aún uno. Por eso dice, para que se tape toda boca. No podemos hablar contra aquel, porque yo soy igual, sino peor que él. Fuerte eso, ¿verdad? Este mensaje no es para los orgullosos, no es para los arrogantes. Este mensaje es para los humildes. Por eso es que solamente los humildes van a entrar al reino. Los arrogantes y pendencieros y bandidos no van a entrar a ningún sitio, van a ser destruidos. Y dice, y que esté todo el mundo sujeto al Todopoderoso. Todos deberíamos estar sujetos a él. Por eso sigue diciendo el verso 20. Por eso, por las obras de la Torah no se justificará ninguna carne delante de él, porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Hermanos, Shaul está llegando ahora al meollo del asunto, al centro del problema está llegando ahora. Que los que obedecen, los que tratan de cumplir la Torah, se creen que la están cumpliendo y no es verdad. Vamos a leerlo otra vez. Porque, por eso dice, por las obras de la Torah no se justificará ninguna carne delante de él. ¿Por qué? Porque nadie la observa perfectamente. Porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Ahí está. La Torah no salva a nadie. Los mandamientos, por santos que sean, no salvan a nadie. La función de la Torah o de la ley, hay quienes prefieren traducir eso como ley, está bien. La función de la ley no es salvar a nadie. La función de la ley es mostrar el pecado. ¿Cómo? Señalar el pecado. O sea, cuando dice no asesinarás, lo que está diciendo es que si tú lo haces, eres un asesino. Entonces tú dices, no, pues no asesines. No, etcétera. Todo lo que prohíbe la Torah es para mostrarnos que eso es pecado y que no debemos hacerlo, ¿eh? Porque por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. No es que eso nos salva. Ahí chocan algunos creyentes. Ah, pero si quiero salvarme tengo que observar todos los mandamientos de la Biblia, ¿verdad? O de Yahweh. ¿Así? No me diga. Es que no va a poder. Se lo garantizo. Si usted se propone observar a la perfección todos los mandamientos de la Torah, le garantizo que no va a poder. No puede. Porque en algo va a fallar y ahí la Torah lo condena. ¿Eh? Eso es lo que está enseñando el verso 20, ¿no? Pero ahora dice, aparte de la Torah, la justicia del Todopoderoso se ha manifestado. Ahora entramos al meollo del tema. Siendo testificada por la Torah y por los profetas. O sea que la misma Torah da testimonio y los profetas de que aparte de la Torah, la justicia del Todopoderoso se ha manifestado. ¿Cómo? Ahora viene eso. Y la justicia del Todopoderoso es por medio de la fe de Yahoshua, el ungido,
para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? ¿Nuestra obediencia a la Torá? No, si de eso depende nuestra salvación, estamos perdidos. Porque todos fallamos. Y tan pronto usted falla, cae bajo la condenación de la Torá. Lo que nos salva es la fe que tenemos en el Mesías Yahushua. Esa es la clave. Ese es el centro del evangelio. ¿Sencillo? Sí, es sencillo. ¿Ok? Para todos y sobre todos los que creen en él, en ese el Mesías ungido de Yahweh, el Rey de Israel. Ese es el que nos justifica. Ese es el que nos da la salvación gratis. Solamente que creas en él. Ahora lo que pasa es que después de creer en él, se espera que no vuelvas a violar la ley, ahí, por costumbre. Esa es la diferencia. Pero ese no es el tema todavía en este capítulo. Verso 23, porque todos pecaron, ahí está, y están destituidos de la gloria del Todopoderoso. ¿Cómo que todos pecaron? ¿Acaso yo he pecado? Pues claro que sí. ¿Acaso usted que me está oyendo ha pecado alguna vez? Por supuesto que sí. Entonces, si todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria del Todopoderoso. Por eso es que solamente dependemos de la fe en Yahushua el Mesías para nuestra salvación. Ese es el tema de este capítulo, hermanos, y de casi todo el libro. Todos estamos destituidos de la gloria del Todopoderoso porque alguna vez hemos pecado. No quiere decir que somos grandes pecadores. No quiere decir que todos somos asesinos y ladrones. No. Eso no es el tema. Es que de una manera o de otra, sea grande o sea pequeño, el pecado o la falta, todos lo hemos cometido en algún momento. Y ya eso nos condena o sea, por la Torá estamos condenados a muerte. A la muerte eterna, porque la muerte física natural se le ocurre a todo el mundo, sean buenos o malos. Eso no es. Buenos y malos morimos por igual, ¿verdad que sí? Pero eso se refiere a la muerte eterna, lo que viene al final, que no hemos todavía llegado ahí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por la gracia de quién? Del Padre. Por medio de la redención, que es ¿en quién? En Yahushua el ungido. Ahí está. Somos justificados. Ese es el tema del libro de los Romanos en general, pero específicamente de este capítulo. La justificación por la fe. La justificación como un regalo del Padre a través de su Hijo el Mesías y nuestra aceptación de ese regalo por la fe. Eso es lo que nos salva. ¿Quiere decir entonces que no hay que guardar la ley? No, no quiere decir eso. Ese es el error de la cristiandad. Si somos salvos por gracia, pues no hay que guardar ninguna ley. No me diga. Si vuelve a violar la ley, vuelve a caer en pecado y entonces vuelve a ser condenado por la Torá. Así que no se enreden con ese asunto. Vamos a ver el verso 25. Que el Todopoderoso, hablando de Yahushua el ungido, y salta, porque Shaul hace oraciones larguísimas, ¿verdad? Esta es una de ellas. Que el Todopoderoso lo puso desde antaño en expiación al Mesías por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de pasar por alto los pecados que ocurrieron desde antes en la paciencia del Todopoderoso. A mí me han hablado una que otra, varias personas que me dicen, hermano, que yo he pecado tanto en la vida. Yo he sido esto, y algunos me han hecho hasta una lista de las cosas, de los pecados que cometían anteriormente. Y en algunos casos me dicen, todavía eso me molesta la conciencia. ¡Wow! Eso es triste porque no debería ser. Si usted vino ya al Mesías, ejerce fe en el Mesías y hace lo posible por andar rectamente conforme a la Torá, entonces no debe preocuparse por los pecados del pasado, hermanos. Eso es un grave error. No debe sentir, ¿cómo se llama? Culpa
porque cometí tal o cual pecado en el pasado, nada que ver. Eso ya fue borrado de su registro en el cielo. Por lo tanto, es un error también sentir remordimiento y ¿cómo se dice? Y pesar por los pecados que cometió el pasado, a lo mejor 10 años atrás, un ejemplo, ¿verdad? O un mes atrás, ¿no? Si usted se arrepintió y recibió el perdón del Padre Celestial a través de su fe en el Mesías, ya esos pecados fueron borrados y no deben sentir nadie culpa por los pecados pasados. Bueno, vamos al siguiente verso. Verso 26, ya estamos cerca del final. Para manifestar su justicia, o sea, hizo esto que acabamos de leer en el verso 25, para manifestar su justicia del Padre en estos tiempos, para que Él sea justo, el Padre, y el que justifica al que es de la fe de Yahoshua. Ahí está. El único justo verdadero es el Padre Todopoderoso Yahweh, pero también su Hijo el Mesías. O sea, estamos hablando en el universo, el Padre, en este mundo, el Mesías Yahoshua, es el único ser humano perfecto. Y en base a eso es que Él nos justifica. Hay un concepto erróneo también en cuanto a qué cosa es justificación por la fe. Algunos maestros equivocadamente dicen que justificación por la fe de la que habla Shaul, Pablo, quiere decir que Él nos hace justos. Falso. La justificación por la fe no es que a causa de nuestra fe Él nos hace justos. No. Eso lo que significa es que a causa de nuestra fe en el Mesías, Él nos considera como si fuéramos justos. Es diferente. Es diferente. Entonces, ¿Él me ha hecho justo a mí? No. Todavía sigo siendo injusto en mi naturaleza humana. Pero Él me considera como si fuera justo. Eso es lo que se llama justificación por la fe. Es profundo, pero esa es la verdad. ¿Ok? Y sigue. Quiero comentar esto antes de seguir. En esta nota, déjame ver dónde estaba en esta página, es en un numerito 1 por ahí, que de momento no lo veo, pero debido a mi corta visión, ¿verdad? Pues no veo el numerito, pero en algún verso por ahí hay el número 1. Y acá abajo en el margen, yo puse esta nota, que allí cuando habla de paciencia, en hebreo usa la palabra orej af. O sea, orej af significa suave nariz, nariz suave. Sin embargo, se traduce paciencia. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando estudiamos este asunto de traducción bíblica, lo entendemos, ¿verdad? En hebreo, ¿cómo se dice paciencia en hebreo? Orej af. Suave nariz. Acuérdense que en otros pasajes habla de la ira de Yahweh, y cuando habla de la ira de Yahweh, habla de la nariz. ¿Okay? Una nariz ruda es ira. Una nariz suave es paciencia. Curioso, un concepto totalmente distinto al español, ¿verdad? Pero por eso ponemos esa notita ahí, para que se capten esos detallitos interesantes del hebreo, el idioma hebreo en el que fueron escritos todos estos documentos. Entonces dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿tengo yo derecho a jactarme? No, dice, está excluida, la jactancia está excluida. No hay nadie que pueda jactarse de decir, por ejemplo, yo soy santo, yo soy bueno, yo soy perfecto, yo agrado al Padre. No, ahí está. ¿Dónde está la jactancia? Excluida está. ¿Por medio de cuál ley? ¿La ley, la de las obras? No, sino por medio de la ley de la fe. Otro concepto profundo que no es el momento, ¿verdad?, de entrar en elucubraciones teológicas. Vamos a tomarlo de una manera sencilla solamente. ¿Cuál ley? Fíjense, por eso es que la palabra Torah no siempre significa Torah en el sentido de los 5 libros de Moisés, como le llaman todo el mundo. ¿Qué es la Torah? Los primeros 5 libros de la Biblia, eso es la Torah. No siempre es así. Hay veces que la palabra Torah significa específicamente ley.
o enseñanza o instrucción. ¿Cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por medio de la ley de la fe. ¿Y qué es eso de la ley de la fe? Mírenlo aquí en hebreo. Yede Torah Emuná. Mírenlo acá en hebreo con letras hebreas. Al Yede quiere decir por medio de Torat, de la Torah, Emuná, de la fe. Entonces hay algo que se llama la Torah de la fe. O sea, la ley de la fe. Ahí la palabra Torah significa el principio de la fe. ¿Ok? Por eso es importante estudiar hebreo, queridos hermanitos. Interesante, ¿verdad? Para captar esos detallitos que no se ven en las traducciones. Verso 28. La bueno, vamos a seguir en español. Por eso nosotros concluimos que por la fe se justifica un hombre sin las obras de la Torá. ¿Quiere decir entonces que no hace falta cumplir, obedecer los mandamientos de todo eso? No, eso no es lo que quiere decir. Lo que está diciendo es que somos llamados a obedecer la Torá. Pero si la violamos, entonces tenemos que ejercer la fe en el Mesías y arrepentirnos de nuestras faltas. Y por esa fe es que somos justificados. Porque si fuera por la Torá ya estaríamos perdidos. Porque siempre estamos violando la Torá, ¿sí o no? Bueno, quizás no siempre, ¿verdad? Pero a menudo, ¿ok? Y verso 29 es otra pregunta. ¿Es el poderoso de los yahuditas solamente el todopoderoso? O sea, esa es una sintaxis hebrea difícil. Yo la he puesto tal como dice el hebreo, pero podemos acomodar mejor la sintaxis para que se entienda en español. Lo que está diciendo ahí es que, ¿acaso el poderoso o el todopoderoso le pertenece solamente a los yahuditas, a los judíos? No. Y luego pregunta, ¿no es también de los gentiles? Y dice, sí, también de los gentiles. Interesante, porque lo que hemos venido de la gentilidad, que no nacimos como Yehudim, como judíos, pues caemos también en eso, en este asunto, ¿ok? Él es nuestro poderoso también, o como dice en griego, nuestro Dios. ¿De los judíos nada más? No, también de los gentiles. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Y ahí caemos nosotros, agraciadamente, que caemos en el mismo nivel de misericordia que tiene el Padre para los Yahudim, para los judíos que pecan, también lo tiene para los gentiles que pecan. Y lo mismo se espera, lo mismo que se espera de los Yahudim o de los judíos, obediencia a la Torah, también se espera de los gentiles. Obediencia. Pero no quiere decir que es por medio de su obediencia que se van a salvar, es por medio de la gracia, el favor que nos hace el Todopoderoso. Ese es el tema de la carta a los romanos. Pero no que él excluida, lo dice más adelante, ¿verdad? La obediencia. Dice, porque, disculpen un segundito para tomar algo. Porque en verdad, uno es el Todopoderoso, el cual justificará al hijo de la circuncisión por la fe y al hijo de la incircuncisión por medio de la fe. Hay que detenerse aquí porque es interesante. Como le he traducido acá, es exageradamente literal, ¿verdad? El hijo de circuncisión, así dice el hebreo, míralo aquí, Bené, míralo aquí, Bené Arelá o Bené Jamilá. Por ejemplo, cuando dice Bené Jamilá, eso significa el hijo de circuncisión, pero se traduce al español como el circuncidado. ¿Ok? Y luego dice Bené Arelá. Arelá es lo contrario de la circuncisión, es la incircuncisión. O sea que Beneja Arelá quiere decir el que no está circuncidado. Así de sencillo. Y dice que eso es por medio aliede emuná, por medio de la fe. Vamos a leerlo otra vez. Porque en verdad uno es el Todopoderoso. Vamos a traducirlo diferente ahora. Porque en verdad uno es el Todopoderoso, el cual justificará al circuncidado por la fe y al no circuncidado lo justificará también por medio de la fe. Hermano, si lo quiere más claro, hay que mandarlo a hacer. Ahí lo está diciendo, clarito. Se va a justificar por la fe al que está circuncidado
y el Padre va a justificar por la fe también al que no está circuncidado. Eso es lo que dice ahí, verso 30, Romanos capítulo 3, verso 30. Clarísimo. ¿Ok? Ahora sí estamos llegando al final. Perdón, vamos a seguir en español. Entonces anulamos la Torá por medio de la fe. Ahí está el meollo de toda la discusión. Ahí está la conclusión para evitar toda confusión. Él hace la pregunta, entonces, siendo que tenemos fe, ya no tenemos que guardar la Torá, no tenemos que cumplir los mandamientos. No, eso es lo que dice ahí. Entonces anulamos la Torá por medio de la fe. Y él dice otra vez esa palabrita, no, jalila, miren aquí la palabra. Acá en hebreo con letras hebreas y acá en hebreo con letras españolas. Otra vez es un no enfático. Quiere decir que si tenemos fe, entonces no tenemos que obedecer la Torá. No, eso es una contradicción. Él dice, jalila, no, de ninguna manera. Y concluye, antes establecimos la Torá. Ahí está. Ahí es donde tropiezan los maestros cristianos, algunos, porque hay cristianos que enseñan correctamente este asunto de la relación de la Torá y la fe, pero muchos no han entendido todavía. Y ahí está la conclusión de Shaul. ¿Anulamos la Torá porque tenemos fe? No, dice jalila, jalila, de ninguna manera. Antes establecemos la Torá. Hermano, si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Hay otros que dicen el mismo refrán de otra manera. Más claro, el agua. Más claro que eso, quizás el agua. Así que, mis queridos hermanos, con esto concluimos nuestro breve análisis del capítulo 3, de ese, que me gusta llamarlo de esa manera, ¿verdad? De ese tratado teológico, de ese compendio teológico hebreo, no teológico cristiano, de ese compendio teológico hebreo de Shaul, del enviado Shaul, del emisario Shaul, o en griego del apóstol Pablo. Y me parece contundente el asunto, me parece sencillo hasta cierto punto y también es profundo, pero yo sé que los que son observantes de la Torá ahora, de los que se esfuerzan por observar la Torá, que ninguno puede hacerlo a la perfección, pero sí tratamos de hacerlo, pues es sencillo el asunto. ¿Ok? Porque de tal manera, me cita un hermano acá en el chat, porque de tal manera amó Elohim, o sea, el poderoso, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermanos! Esa es nuestra esperanza. ¿Somos pecadores? Sí. ¿Tratamos de observar la Torá? Sí. ¿La podemos observar perfectamente? No. Jalila. Pero nuestra esperanza está en ese que vino, que el Padre envió. Ahí lo dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Quiere decir que porque creemos en él no hay que obedecer ningún mandamiento. Falso, el que crea eso está engañado. Pero sí tenemos que tratar de observarlo más que podamos hasta donde nos permita nuestra carne, digamos, pecadora, ¿verdad? Pero sí, a pesar de que cometemos errores, tenemos que tener esa fe, esa confianza, esa esperanza de que por nuestra fe en el Mesías, Él nos va a declarar justo como si nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que significa ser justificado por la fe, que Él nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Aleluya. Eso es lo glorioso de nuestro Padre Todopoderoso Yahweh. Y con esto, hermanos, nos despedimos hasta la próxima de nuestros hermanos que nos están viendo en YouTube. Sí, me pregunta si es el texto de Margolius. Sí, este es el texto. Estamos analizando el texto hebreo de Margolius, que es el mejor. Hay varios, hay como 3 o 4 o 5, lo que llaman el Nuevo Testamento en hebreo. Sí, hay varias versiones, pero mi opinión es que este es el mejor
y en otra ocasión quizás podemos entrar en detalle por qué es el mejor. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la próxima, queridos hermanos que nos ven en YouTube, y gracias por vernos. Ok. El Todopoderoso los bendiga. Shalom.